Buenos días, hermanos, iglesia. ¿Cómo amanecemos hoy? ¿Dónde están los niños? ¿Qué dices tú? Ajá, los niños. No veo muchos hoy. Ok. Bueno, Señor, yo te doy gracias por todos estos niños. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias por sus padres. Y en esta mañana te doy gracias por sus maestros. Te pido que implantes esa semilla en sus mentes, en sus corazones y que dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, los niños pueden salir. No hay niños. Las maestras están bendecidas también. ¿Cuántos niños tenemos hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Wow, una tropa. Gloria a Dios. Bueno, ya van saliendo los niños. Bueno, estamos, como ya saben, los que vinieron la semana pasada y los que no vinieron, el pastor ha indicado una serie sobre la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. A mí me ha tocado hoy el pasaje en el capítulo 2 del versículo 1 al 9. Y meditando mucho sobre este pasaje, lo he titulado Eligiendo lo difícil. Pablo escribe esta carta desde Corinto durante su segundo viaje misionero. Esto ocurre en el 50-51 después de Cristo. Él arranca en Jerusalén y cuando llega a Tesalónica, que es más o menos la mitad del camino, no sé si lo pueden ver allí. Aquí está, arranca de Jerusalén, Cesarea, Antioquia, Tarsis, Pérgamo, Troas, Neápolis, Filipos, Apolonia, pero no se para ahí, Tesalónica, ¿verdad? Fíjate que es como más o menos la mitad del viaje en recorrido. Cuando él llega a Tesalónica ya ha tenido bastantes dificultades. Y yo quería, antes de comenzar, dejarles un abreboca de qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó en Tesalónica en Hechos 17 que nos lo narra, ¿no? Entonces, bueno, yo oré por los niños, pero no oré por la prédica. Bueno, Señor, entrego ante ti esta palabra, entrego ante ti esta congregación. Esta es tu palabra, Señor, bendícela, llena nuestros corazones y nuestras vidas con lo que tú has puesto en mi corazón hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Bueno, dame la próxima, porfa. Ok. Dice así en Hechos 17, del 4 a 6. Algunos judíos que escuchaban, esto es cuando Pablo llega a Tesalónica, ¿ok? Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios. Paréntesis, los griegos temerosos de Dios eran personas que se habían convertido al judaísmo, pero que no eran judíos. Eran griegos que estaban profesando la fe judía y estaban en esta sinagoga, oyendo en este caso la prédica o el discurso de Pablo, las disertaciones de Pablo, que estuvo 3 semanas más o menos en Tesalónica, tal vez poquito, 3 días de reposo, o sea, tuvo por lo menos 3 semanas, ¿verdad? Entonces ciertos judíos, oigan bien, tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón, que era donde se estaba hospedando Pablo. Pablo estaba hospedado en Tesalónica en casa de Jasón, en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud, pero ellos ya habían sacado a Pablo y a Silas por atrás y los habían mandado, les dijeron, váyanse para Berea. Entonces, bueno, como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Y dicen así, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Todo esto está pasando en Tesalónica
al cabo de esas 3 semanas que Pablo tiene que salir, pies en polvorosa, por su vida y su integridad, ¿verdad? Entonces, de aquí, está viendo Tesalónica allí, arriba de Polonia, salieron a Berea a pie de noche. Fácil, facilito. ¿Quién ha caminado de aquí a Caracas? Fácil, de noche. Y pasas por ahí, por toda esa zona chévere, porque aquí pasaban cosas también en la calle. En ese viajecito, segundo viaje de Pablo, fue perseguido, encarcelado, vituperado, difamado, obstaculizado, peleó, discutió, fue abandonó, porque en ese viaje él está con Silas, porque él se negó a ir con Marcos y Bernabé se puso bravo con él y entonces se separaron. El que no quiere caminar conmigo, que no camine, que se vaya por su lado. Y hubo una tensión importante entre Bernabé y Pablo ahí. Tan importante que se va Bernabé por su lado y Pablo con Silas por su lado, ¿no? Qué complicado. Fácil. Sin duda, fue un viaje difícil. Tú puedes nombrarme, yo estaba pensando en esto, y eso me llevó a reflexionar y dije, ¿qué hombre de la Biblia que ustedes recuerden aquí, que les venga a la mente, qué hombre prominente que esté mencionado en la Biblia la tuvo fácil? Nómbrame alguno ahora que la tuvo difícil, de atrás para adelante. David, Moisés, José, el pobre José, Abraham, Ruth, ¿quién más? Daniel, Pablo, Pablo. ¿Y las mujeres? ¿Puedes nombrarme alguna que la haya tenido difícil? Bueno, dime tú. María, la Magdalena, Sara, Rahab, la mujer del pozo. ¿Quién la estaba teniendo fácil? Las mujeres de Dios pueden tener unción, favor, gracia, pero muy probablemente también tienen dificultades. Los hombres y mujeres de Dios van a tener dificultades. Tesalónica era un importante centro comercial y bastión militar ubicado en esa carretera que se llama la Vía Ignacia, que cruzaba Macedonia de este a oeste y unía muchos de estos pueblos, ¿no? Por ahí iba Pablo. Él venía visitando desde Filipos. Él estuvo en Filipos, fundó una iglesia en Filipos y predicó, como dijimos, 3 semanas en esta ciudad antes de que se desatara esa persecución contra él. Cuando Pablo se enfrenta a la persecución, huye, míralo, aquí está, a Berea. ¿Ves dónde está Berea? Esos son 71 kilómetros a pie. Así pues, cuando él llega a Corinto, que está, la vemos aquí abajo, ¿verdad? Él pasa por Atenas, finalmente llega a Corinto, ahí se queda un poco más de tiempo y ahí decide escribir una carta un poco justificando su huida. Porque imagínate tú, en aquella época que no existía el internet ni los mensajes de texto. Bueno, ¿y qué pasó con Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Para dónde está Pablo? Tuvo que irse. Y muchos no sabían. Entonces, él escribe una carta desde Corinto. Y esta carta es muy simbólica, que es esta que estamos trabajando hoy, y la vamos a leer a continuación. Porque ¿cómo es posible que Pablo, dentro de todo lo que está haciendo, tenga además que justificarse? Tiene que justificarse. Y tú dices, pero bueno, ¿y para qué se justifica? Que no se justifique. Vamos a leerla, ya va. Bueno, pero tú sabes qué pasa, que muchas veces te tienes que justificar. El único que no se justificó fue Jesús. Y bueno, lamentable los que no creyeron en él. Pero muchas veces te tienes que justificar, no solo por ti, sino por el bien del evangelio. Porque siempre va a haber detractores, va a haber la otra cara de la moneda, va a haber el que está viendo lo que no es, va a haber el que está diciendo lo que en realidad no sucedió. Y tú tienes que levantarte y decir, bueno, ya va, las cosas no fueron así, las cosas fueron así. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Renzo, please. Ok. Hermanos en Cristo, aquí viene. Ustedes saben bien que la visita que les hice no fue inútil, es decir, infructuosa. ¿Por qué no fue inútil ni infructuosa?
Porque perro, en 3 semanas levantó una iglesia. 0 infructuoso. Entonces, ya por aquí le empieza como a decir, quién sabe qué habrían estado diciendo para que él empiece con esta justificación, ¿no? Ustedes saben que no fue infructuosa. También saben que en la ciudad de Filipos nos insultaron y maltrataron. No contentos con lo que le pasó en Tesalónica, antes él venía de Filipos y en Filipos yo quise insertar aquí un pasaje de Hechos para que se pongan en contexto de todo lo que le venía pasando a Pablo. Él salió huyendo de Filipos por esto, fíjate, les voy a leer. Hechos 16, 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, ¿a quién? A Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje? Aquí es cuando Pablo y Silas empiezan a cantar y no sé qué, tiembla, se abren las puertas de par en par, se les sueltan los cepos y el carcelero se va a suicidar cuando ellos le dicen, ya va, quédate tranquilo, no va a pasar nada, es más, vamos para tu casa, que en tu casa todo el mundo se va a convertir hoy. Bueno, esto es más o menos, esto estaba pasando en Filipos y después de esto a él lo botan de la ciudad, le piden que por favor se vaya, o sea, así sería la debacle que ocurría cada vez que Pablo pisaba un lugar, o sea, los cambios, los milagros, bueno, era una revolución. Entonces, los judíos y las autoridades, en el caso de Filipos, le pidieron que se fuera. Pero los de Filipos se fueron persiguiéndolo hasta Tesalónica después. Y los de Tesalónica hasta Berea. Es que este cuento no termina aquí en Tesalónica. Entonces, la próxima. Pero Dios, sigue Pablo aquí, ¿no? Nos dio valor, a pesar de que me habían caído a palos en Filipos, para anunciarles la buena noticia. Es decir, yo no la tuve fácil, pero yo elegí, en vez de devolverme a Tarsis, que está en el camino aquel también, pero para atrás, en vez de devolverme a Tarsis y quedarme tranquilo haciendo carpas allá y evitarme más problemas, yo elegí seguir y traerles la buena noticia. Y cuando la anunciamos, dijimos siempre la verdad. Aquí va él justificándose porque entonces quién sabe qué difamaciones, ¿no? Nuestras intenciones eran buenas, no tratamos de engañar a nadie, al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Como ustedes saben, jamás los hemos adulado para tratar de convencerlos. O sea, no era con artimañas, era con la verdad. Ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Próxima, please. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como gente importante. Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos y los queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, habríamos dado nuestra vida por ustedes. La próxima. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Mientras les anunciábamos la buena noticia de Dios, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Próxima. Fácil. Nada fácil. Y tú dices, wow. Y entonces, los viajes de Pablo estuvieron marcados por la dificultad. Pero de este héroe de la fe, que es uno de mis grandes héroes de la fe, aprendo que cuando quieres hacer algo bueno, se te puede poner difícil la cosa, ¿verdad? Aunque estés del lado de Dios. Desde adentro pueden venir los obstáculos, empezando por ti mismo y por todo lo que crees bueno. A Pablo lo abandona Marcos en el primer viaje. Discute con Bernabé, como habíamos comentado, ¿verdad? Lo abandona Demas en su peor momento, que es el presidio en Roma, en su cuarto viaje, que es esta rayita anaranjada que viene por aquí y se pierde en el mar. En Roma, que él tenía como casa por cárcel, pero Demas lo acompañaba y Demas se fue para Tesalónica. Dijo, yo no puedo con tanta dificultad. ¿Tú sabes por qué lo abandona Marcos en el primer viaje? Literal dicho por la Biblia, escrito.
porque no pudo con tantas dificultades. O sea, seguimos viendo que qué difícil. Sin embargo, Lucas está con él, Alejandro el Calderero le hace la vida imposible, también en Roma, bueno, en fin, perseguido, difamado, encarcelado, todo injustamente, y sus últimos días, nada fáciles tampoco. Hermanos, Satanás se levantará contra ti cuando tu propósito es bueno, cuando tu propósito es grande. Anótalo. Hay un dicho popular y en los refranes hay mucha sabiduría que dice, al árbol que tiene frutos es al que le tiran piedra. ¿Es o no? Y van a tratar de quitarte lo que hiciste y lo que tienes y lo que produjiste, sea por envidia, sea por codicia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué elegimos? ¿Qué habrá sentido Pablo en toda esta situación? ¿Qué habrá sentido Pablo trabajando para Dios y con una dificultad tras otra? Yo creo que él supo cuándo correr, cuándo huir, confiaba en Dios y también supo cuándo irse para preservar su integridad. Y Pablo es una máquina sin freno, del cual yo creo que tenemos que tomar mucho ejemplo. Yo siempre he pensado que si Pablo no hubiera sido convertido en el camino de Damasco, hubiera diezmado a la iglesia. Era una máquina, era una máquina. Dios tuvo que derribarlo en el camino de Damasco y dijo, perro, este señor tiene, o lo acabo o lo gano para mis filas, porque iba a acabar con la iglesia. Con esta misma tenacidad iba contra la iglesia. Dime tú, tipo que no se paraba por nada, era un apasionado. Eligió perseguir su sueño a costa de todo. Y su sueño, ¿cuál era su sueño? Que todos supieran la verdad, que todos conocieran la verdad en su tiempo, a donde él llegara, y lo botaban de Filipo y llegaba a Tesalónica y fundaba en 3 semanas una iglesia, con la mitad de la sinagoga y la mitad de los gentiles. O sea, obviamente no lo querían, pero tú te imaginarías que Dios lo cargaría como en una nube así con ángeles para que no le pasara nada. Y mira todo lo que él relata, ¿no? Que le pasó. Y tú sabes lo más interesante, que el premio que esperaba Pablo, y esto es bien importante, y yo creo que es algo que todos en este mundo, sobre todo hoy en día, tenemos que aprender. El premio más importante, el premio que le esperaba él, le esperaba al final del camino, no en esta vida. Y tú sabes que es difícil eso. Esa es la máxima postergación de la recompensa. La máxima postergación es saber que todo lo que estás haciendo aquí no vas a tener ningún pago por eso. Pero ¿por qué él no esperaba ver grandes cosas? Porque él estaba creyendo en un premio de verdad, en un premio eterno, en un premio perfecto. Y eso era lo que él perseguía. Y era tan claro para él y tan real que a él no le importaban las dificultades, sino que él seguía adelante. ¿Y tú sabes qué? La gente le creía. ¿Pero por qué le creían a Pablo? A ver. ¿Tú sabes por qué le creían a Pablo? Porque él creía en lo que estaba haciendo. Él creía en lo que estaba haciendo. Él no lo estaba haciendo por imposición, él no lo estaba haciendo por necesidad, él ni siquiera lo estaba haciendo por obligación. Él lo estaba haciendo porque era su pasión, eso era lo que lo movía, eso era lo que él creía. Por eso se esforzaba. La iglesia de Filipo y Tesalónica y Berea no habrán sido grandes iglesias, pero mire esa semilla. Cómo se regó por toda Europa, por toda Grecia. Es el cristianismo que conocemos hoy. Es la raíz del catolicismo y la raíz, por tanto, del cristianismo. Con ese esfuerzo de Pablo y obviamente de los otros apóstoles, pero bueno, tenemos este testimonio de Pablo del que estamos hablando hoy. Entonces, lo interesante es que no es la cantidad, pásame la próxima, es la calidad de lo que hace, hermano, lo que deja huella. Es la calidad
de lo que haces. Y yo quería, bueno, traerles esta. Tuve la bendición y la dicha de caminar por donde caminó Pablo. Tuve la bondad y la dicha, y esta piedra, wow, me impactó mucho. Ahí donde está, donde subrayé, dice Efesio. Eso fue una de las pocas palabras que pude después de mis estudios de griego, porque además, cuando uno estudia griego no lo estudia en esta escritura. Esta escritura es lo que llaman corrida y es muy difícil de entender. Pero ahí leí Efesio y leí que el hombre había nacido en Hierápolis y había vivido en Éfeso. La persona de la que estuvieran hablando ahí dice eso, pero tengo otra foto tomada de frente y pude determinar algunas palabras. Y habla algo de un llamado y de un dolor. Pero mira qué interesante, ¿por qué lo traigo esto a colación? Por lo de la calidad. Si eso hubiera estado escrito en pergamino o en papel, no lo tendríamos hoy. Está escrito en piedra y bien tallado. Mira qué perfección cada letra, esa franja de palabras. No, pero es que era que tú te le quedabas viendo esa piedra y tú decías, yo no puedo creer que esto tiene 2000 años aquí. Y además, sabes que Éfeso estuvo perdido mucho tiempo. Éfeso, así como Sodoma y Gomorra, que nunca se han encontrado, Éfeso estuvo perdido. Y resulta que se encontró hace, creo que unos 200 años, porque resulta que había habido un deslave, había ocurrido un deslave, y ese deslave tapió Éfeso. Y alguien una vez, abriendo un hueco para construir, consiguió una columna y no sé qué. Bueno, y no sabe, está toda la ciudad ahí y todavía están excavando, es un espectáculo, tienen 200 años excavando la ciudad. Entonces, eso estaba incluso tapiado, y ahí está hoy para darnos testimonio de que no es la cantidad, sino la calidad. Es la fe, es el entusiasmo, es lo verdadero que tienes que ofrecer, lo que se hace notar, hermano. Y eso es lo que la gente compra. ¿Sabes por qué? La gente quiere algo real. Y estoy hablando cuando vamos a llevar la palabra, ¿verdad? Todo lo que hagas en tu vida tiene que dejar una huella verdadera. Tú tienes que ser legítimo, tienes que ser real, tienes que ser genuino, porque la gente no quiere ver una máscara. La gente quiere ver la verdad. Y nosotros estamos aquí ¿por quién? ¿Y Cristo es? Camino, la verdad. Entonces, la gente quiere la verdad no solo en el mensaje, sino en el mensajero. ¿Por qué es importante que el mensajero sea veraz? Porque si no, la verdad pierde poder. La verdad pierde volumen, pierde significado. No es hacerlo como una tarea impuesta, es hacerlo porque es una verdad en tu vida, aunque sea difícil. Amén. Hermano, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero decirte lo siguiente. Todo lo que hagamos o nos propongamos en la vida implica algún tipo de dificultad. Todo, piénsalo. Todo implica algún tipo de dificultad. No hay nada fácil, ya lo vimos. Ya vimos la historia de los mártires y de los grandes patriarcas de la Biblia. ¿Quién la tuvo fácil? Ustedes mismos dijeron. Nadie. Entonces, todo lo que hagamos implica algo de dificultad, a menos de que yo elija no verlo así. ¿Es o no? Pero ¿cómo hago para no verlo tan difícil? A ver, ahí viene la clave. Ahora es que vamos a reflexionar profundamente en nuestra propia vida, porque aquí la reflexión es íntima, es personal. Amén. En estos días yo, y casualmente viendo esto, dije, esto cabe aquí perfecto. Leí algo que es sabiduría pura y que aquí alguno o todos debemos meditar como si de eso dependiera tu vida, porque hermano, sí depende. Y es una reflexión sobre la dificultad de la vida o las dificultades de la vida. Y cito, y las pasas en la medida que yo te pida. Ajá. Dice así. Decía una madre, mi madre me dijo, decía una mujer, y mi madre me dijo, elige muy bien tu difícil. El matrimonio es difícil. Estar soltero es difícil. Elige tu difícil. La próxima. Encontrar tu propósito es difícil. Quedarte sentado, no moverte y ver que el tiempo se te fue es bien difícil. Elige tu difícil.
Trabajar duro y ser constante es difícil. Estar en la ruina es difícil. Elige tu difícil. Cuidar tu salud es difícil. Descuidar tu salud es difícil. Va a tener grandes consecuencias. Elige tu difícil. Reparar tu techo, qué flojera, es difícil. ¿Y quedarte sin techo? Elige tu difícil. No pecar es difícil. Y vivir en pecado es difícil. Y tiene consecuencias eternas. Elige tu difícil. Y Pablo escogió su difícil. La vida se trata de elegir tu difícil. ¿Te das cuenta? Dame la próxima. Pablo cita en otra carta escrita a los Corintios un poco cuál es su situación. Dice así: por todos lados nos aprietan. ¿Qué cosa? Pero no nos aplastan. Rodeados de preocupaciones, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¡Qué belleza! ¡Qué manera de ver la dificultad! Pablo ve la dificultad como algo sublime. Y en 2 Corintios también, él hace otra apología de su ministerio donde lo están comparando y están diciendo que él no es apóstol, que no sé qué, que para allá y para acá, y él tiene que volver a justificarse. Y dice, ¿cómo es esto que si ellos son servidores de Cristo, yo soy más? Aunque sea una locura decirlo, y les leo aquí un trozo de 2 Corintios 11. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigo más que a ellos, he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces los judíos me han dado 39 latigazos. 3 veces los romanos me han golpeado con varas. 1 vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. 1 vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos, he arriesgado mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. ¡Wow! He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío. Hermanos, cuando la gente siente pasión por lo que hace y cree en lo que hace y lo quiere, la dificultad es solo un escalón más en esa escalera. Pero cuando la gente no ama lo que le toca hacer, ese escalón se convierte en un muro, en una pared que no te deja avanzar. ¿Conoces a alguien que haya pasado el Darién? ¿Conocen a alguien? Pero hemos visto bastantes reseñas. Hemos visto el nivel de dificultad de esa comisión, ¿verdad? Y cómo muchos se han quedado en el camino. Pero por amor a la promesa de una vida nueva, esa promesa los lleva a exponer todo lo que tienen, su propia vida, por amor a esa promesa. Pero lo increíble es que ellos han creído en esa promesa por su cuenta, no es que es una promesa real, porque a ti Estados Unidos no te está prometiendo nada, todo lo contrario, y ese camino tampoco, todo lo contrario. Pero ellos han perdido la esperanza en lo que quedó atrás y necesitan una nueva esperanza, aunque sea mentira. ¿Viste qué importante es que lo que hagas sea verdadero y que tú seas genuino? Muchas veces, si no tienes lo que se requiere, te quedas en el camino. Y depende de ti que las personas afuera, de ti y de mí, de cada uno de los que están sentados aquí, sepan que esto que estamos hablando hoy es verdad. Y que hay una promesa verdadera al final de la vida. Pero si tú no lo crees, hermano, nadie lo va a creer. Y vamos a hablar más adelante de eso.
Yo me imagino que ahorita te preguntas, entonces, ¿cómo elijo mi difícil? Yo quería un poco hablar de eso. ¿Cómo elijo mi difícil? Ya sabemos que en la vida tenemos dos caminos planteados, ¿verdad? Y los dos son difíciles. Entonces, yo me haría dos preguntas que son muy similares. ¿Cuáles son tus metas? O sea, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué has pensado? ¿Cómo lo puedes hacer? Y ¿a dónde quieres llegar? Entonces, esas son dos preguntas que tú te tienes que hacer. La predicación del Evangelio, hermanos, volviendo a lo que nos atañe, es la comisión más grande y más relevante que nosotros tenemos. Y es más grande y más importante que cruzar el Darién. Y no es más difícil. No es más difícil. Y aquí hay mucha gente que se aventura a cruzar el Darién y es cristiano, pero no se aventura a hablarle a alguien de Dios. Porque creen más en la promesa del sueño americano, que no es una promesa, es una quimera, que en la promesa de la vida eterna, que sí es una promesa verdadera. Entonces, si no crees en esa comisión, con esta pasión y esta realidad, no vas a llevar el mensaje, ni a tu vecino, ni en tus redes, ni en una jornada de evangelismo, ni que te monten en el carro, porque hermano, tú no lo estás creyendo. Y esto es una reflexión para que reflexionemos profundamente cuáles son mis prioridades y en qué estoy creyendo. Y si yo tengo el denuedo de hablar en mis redes, como William y Flor lo hacen, yo lo hago cuando tengo toda la oportunidad y cada vez que publico hablo de Dios. Y cuando vas a la calle y con tus vecinos, y cuando tienes una jornada que la iglesia ha implementado de evangelismo hoy en día, cada 15 días un jueves. Pero tú sabes por qué es difícil, porque no te gusta. Entonces yo creo que tienes que enamorarte del mensaje, tienes que enamorarte de la palabra, tienes que enamorarte del mundo que está perdido. Porque depende de ti y de mí que ellos lo sepan. No depende de más nadie. Si tú no entiendes la necesidad de cambiar al mundo, si no entendemos la necesidad de llevarle una esperanza verdadera, que no es el sueño americano, que la gente conozca al único y verdadero Dios. Si no lo crees, hermano, el que no lo crea no puede ir a esas jornadas de evangelismo. No puede ir, porque no le van a creer. ¿Y tú sabes por qué? Porque hay una cosa, es que no sé cómo explicártelo. Esto es una verdad más grande que la vida misma. Cuando crees, como cuando no crees, eso se nota, hermano. Eso se nota. Entonces, esto no es para regañar a nadie, esto es una reflexión que siempre empieza por uno mismo. Y yo quisiera de verdad tratar de imprimir la pasión que de repente representa para mí el Evangelio y muchas otras cosas, y la necesidad que tiene el mundo, y la certeza de que estamos en las puertas de la segunda venida de Cristo y que el mundo nos necesita. Amén. Entonces, fíjate, las dificultades de la vida muchas veces nos abruman y nos quitan la vista de lo que realmente importa. La pena, el miedo, la duda, la dificultad desaparecen cuando creemos en lo que queremos con fervor. Todo eso desaparece. Pasa a ser un escalón y no un muro, nuestro próximo paso. Entonces, ¿cómo vamos a orar por nuestros difíciles? Aquí tenemos varios puntos. Primero, ¿qué es lo que yo haría? O lo que yo he visto que puedo hacer. Primero, reconoce tus difíciles. Esto es lo que te plantea la vida. La vida te va a plantear dificultades. En tu camino te va a plantear decisiones. Hago esto, no lo hago, esto es muy difícil, aquello es menos difícil. Ya sabes que donde te quedes vas a encontrar un grado de dificultad. Ora para aclarar eso que te plantea la vida. Identifica lo que quieres. ¿Cuál de estos difíciles es el que resuena contigo? ¿Y cuáles son tus dones? Ora por ello. Probablemente entre esos dos difíciles, si tú te sinceras, hay uno
que resuena más contigo, ¿verdad? Ora por ellos. El Señor va a aclarar. Tercer, encuentra tu propósito. Ahí, en ese camino, hay un lugar donde eres muy útil. Hay un lugar que te necesita. Hay una situación para la que eres idóneo. Ora por tu propósito. Encuentra tu propósito, no te quedes sentado. Dame el próximo. Y este es el de no te quedes sentado. Toma tu decisión. No te quedes en la idea. Actúa. Ora por ese paso que estás dando o que quieres dar. Y el próximo. Si tienes dudas, sigue orando. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles son tus difíciles? Todos tenemos difíciles. Ya te das cuenta que todos tenemos difíciles y que no tenemos excusas. Conoces tus dones. Si no los conoces, vas a orar. Camina en tu propósito. Lucha por aquello que Dios predestinó para ti. Por tus dones. Pídelos. La Biblia dice que pidas tus dones, que Dios te los va a dar. Pide. Pide en abundancia. Señor, lléname de dones. Quítame el miedo. Voy a dar el paso. Acompáñame. Sé sabio. Ama como Dios amó. Perdona mucho. Ora. Estudia para que no te engañen y para que no yerres. Que nada apague la llama de tu amor verdadero. Te vas a encontrar con horrores. En todas partes. Te vas a encontrar con dificultades en todas partes. Mira todo lo que le tocó hacer a Pablo. No pierdas tiempo donde no te quieren. Dios te necesita donde seas recibido, donde estés bienvenido. ¿Me entiendes? Sea donde sea. Estamos hablando de todos los ámbitos. El tiempo es tu posesión más preciada, porque es lo único que se nos va a acabar. Y ustedes lo saben. El tiempo en la tierra se acaba. Elige bien con quién caminas. Mira cómo hizo Pablo, el que anda con cojo cojea. Elige bien con quién caminas. Cuídate de los que te quieren entorpecer, de los que te persiguen, de los que te envidian. Abre los ojos. La Biblia dice que tenemos que ser, ¿cómo es que? Astutos como serpientes, aunque mansos como palomas. Pero quiere decir que nos vamos a encontrar víboras. Así que tienes que ser astuto como una de ellas. Entonces, deja tu huella, es mi invitación, como la dejó Pablo, a pesar de las dificultades. ¿Cómo quieres irte de esta vida? ¿Cuánto tiempo crees que tienes? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cómo quieres dejar tu huella? Como Pablo la dejó, wow, molde grande para llenar, pero fácil. No es fácil. Jesús no dijo que iba a ser fácil. Pero si crees que hablar de la vida eterna, donde no hay dolor, donde todo es perfecto, donde no hay dificultad ni sufrimiento, si crees que eso vale la pena, si crees que esa promesa es más verdadera que irte por el Darién a perseguir una quimera, por poner el ejemplo que usamos, entonces esfuérzate. Esfuérzate por cualquiera que sea tu causa y por esta causa, esfuérzate. Si quieres caminar con Cristo, Él me dijo ayer y me dice hoy que estará contigo y conmigo hasta el final. Amén. Y para cerrar, si la vida va a ser difícil de cualquier manera, elige un difícil que te lleve a donde quieres llegar. Y Dios bendiga tu difícil. Amén.